Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Galería Libertaria. Como pueden ver, tenemos una invitada especial, Tatiana. Ella viene de Bielorrusia y nos va a contar un poco su experiencia allá. Vamos a presentar también a Gabriel Santana. ¿Cómo estás, Gabriel? Súper bien. ¿Y tú, Maximiliano? Bien, igual, gracias. Alfredo, que siempre se pone ese nombre, MacBook Pro. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Y gracias por señalarlo. Bueno, yo, Maximiliano Hernández, y bueno, nuestra invitada es muy especial porque nos va a contar su experiencia ya más o menos de vida que tuvo en Bielorrusia, y vamos a ir preguntando cosas. Bueno, Tatiana, Por supuesto. ¿cómo Sí, gracias, ¿cómo Max. fue la vida allá? Sí, muchas gracias, Max, por la invitación. Hola, chicos, un placer para poder compartir con ustedes. Bueno, yo soy Tatiana Dominikovska. Bueno, con razón, Max no quiso pronunciar mi apellido, entiendo. Llevo ya 18 años viviendo en Chile. De hecho, cumplí a finales de agosto ya 18 años. Vine por trabajo, me quedé por amor, después por trabajo. Bueno, han sido 18 años largos. Pero sí, hemos conversado con mis amigos libertarios que junté en mi historia de vida experiencias súper interesantes, digamos, para ser examinados, porque no a cada persona le toca nacer en la Unión Soviética, después vivir en un país post-soviético, que paulatinamente de una democracia muy incipiente se está convirtiendo en una dictadura, hoy día llamada la última dictadura de Europa, donde no hay cambio de gobernabilidad durante últimos 30 años casi, desde el año 94. Y bueno, mis 18 años de vida en Chile también han sido súper interesantes por compartir cómo fue el Chile que conocí cuando llegué y cómo es el Chile cómo lo percibo hoy, digamos. Así que, por favor, sus preguntas, ¿qué les cuento? Igual me interesa como los temas culturales allá, más o menos no sé, cómo fue tu infancia en Bielorrusia, cómo se vivía allá en esos tiempos. Eso me gustaría saber a mí, hermano. Bueno, voy a separar tu pregunta entonces en aspectos culturales de nuestra vida o la sociedad en que me tocó nacer y cómo vivíamos, que son dos cosas absolutamente diferentes. Bueno, la Unión Soviética, yo nací en 1975, entonces quedaban 16 años todavía de la existencia de la Unión Soviética. Me tocó vivir ya con recuerdos los años 80, que fueron los últimos años del gran imperio, digamos. Desde no había persona más horrible que Ronald Reagan y siempre se hablaba de Guerra Fría y cómo los malditos norteamericanos gastan toda la plata en hacerse, no sé, los misiles nucleares, ¿cierto? Bueno, cómo torturan a la pobre población indígena de su país, cómo se meten en asuntos de todos los países. Entonces, bueno, vivíamos en este clima, digamos, de antagonismo completo de lo que era guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y el bloque de OTAN en general. ¿Cómo fue mi infancia? Mi infancia, como todas las infancias en su mayoría, han sido bastante felices, fíjate. Los niños nacen sin entender mucho dónde les tocó nacer.
éramos muy felices con lo poco que teníamos y literalmente teníamos poco en el sentido material, digamos, de las palabras, porque la economía basada en planificación y fijación de precios, que no conoce conceptos de libre mercado, claramente no funciona y tarde o temprano muere. Eso es lo que le pasó con la Unión Soviética. Pero sí rescato que parte de valores, cultura cívica también ha sido bien potente, y en términos así de lo que era entorno cultural siempre ha sido como muy promocionado, muy bien visto, siempre ir subiendo el nivel cultural de uno. Era política, digamos, dentro de las familias. Cada familia soviética tenía un enorme estante lleno de libros. Se leía mucho, se iba mucho al teatro, era muy promovido también el tema por sistema de educación pública. Bueno, no existía otra en realidad. De eso de culturizar, de estudiar arte, de estudiar música. Era súper común entre los niños soviéticos que los más talentosos, no sé, se seleccionaban para estudiar música o para tocar algún instrumento. Los que tenían más dones, digamos, para artes plásticas iban a como escuelas especiales a estudiar arte y dibujo, pintura, y todo eso era gratuito. Entonces, en eso yo creo que también se descansaban harto nuestras mamás, que tenían que trabajar, porque después del colegio, solitos, tomaban nuestras cosas e íbamos a nuestras escuelas secundarias, digamos, o esos como talleres, para potenciar talentos de cada uno. Tatiana, ¿puedo interrumpirte un segundo para sacar una pregunta de algo que comentaste hace un segundo y lo dejamos un poco pasar? El tema de los controles de precio y la economía y la forma en la que se manejaba la economía. ¿Qué tan fuerte era, por decirlo de una forma, la escasez de recursos o la falta de oportunidades para poder adquirir ciertos bienes o algunos servicios con estos controles estatales? Se notaba mucho, era muy notoria la pobreza. Cuéntanos un poco más a fondo de cómo se desenvolvía la economía en tu espacio personal, profesional. Espacio personal. Bien. Mira, la Unión Soviética o la sociedad nuestra, o sea, en particular, a mí me tocó nacer en lo que era República Soviética de Bielorrusia, que hoy en el día es país independiente, que se llama Belarus. Era una de las zonas, digamos, privilegiadas, porque el índice de desarrollo humano era bastante alto, también hubo industrias desarrolladas, había muchos centros de investigación científica. O sea, posta como tal, como la conocí acá en América Latina, porque el Estado protector no te deja vivir, pero tampoco te deja morir. O sea, siempre vas a tener lo básico. En este sentido, los sueldos eran súper bajos. No tenías ninguna libertad de elección, por ejemplo, dónde querías educar a tus hijos o dónde querías pasar. O sea, podías elegir lugar de vacaciones, pero si querías viajar fuera del país no era posible. Tenías que tramitar permisos, obtener pasaporte especial para salir, y hasta los países de bloque
soviético, digamos, no hubo esas repúblicas. Ni hablar de la República Democrática Alemana, eso ya era casi Europa. Bueno, ¿qué más? Bueno, los sueldos, como te digo, eran bastante bajos, pero el trabajo era garantizado por constitución. Entonces, todos tenían algún tipo de trabajo. O sea, por eso en cada esquina estabas sentado, no sé si ibas a un espacio público, en cada esquina estaba sentada una señora en el pasillo, como observando qué está pasando, no sé, cuidando orden, me imagino, no sé. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Y esto tal vez tenga un poco que ver con la educación. ¿A qué edad empezaba uno a trabajar ahí? Claro. No, bastante temprano. O sea, la trayectoria era, entrábamos a los colegios con 6 años de edad. La escolaridad duraba 10 años. Con 16, 17 años ya tenías dos opciones. O entrabas a estudiar algún oficio, o también existía opción de ponerte a trabajar si querías, pero claramente en trabajos no calificados. O existía la opción de carrera ya profesional, estudiar en una universidad, que normalmente las carreras universitarias duraban 5 años. Entonces, con 22, 23 años tú partías ya a tu camino laboral y era absolutamente normal. Por ende la gente se casaba mucho más joven, tenía hijos jóvenes. Bueno, ya con 40 uno ya no se consideraba joven, se consideraba viejo. ¿Y el aporte estatal para las cosas, por decirlo de una forma, del diario vivir, estaba regulada durante toda tu vida o solamente durante tu infancia y tu adolescencia? O sea, mientras duró la Unión Soviética, claramente estábamos con un sistema súper rígido de precios fijos, y eso te limitaba a falta absoluta de variedad de las cosas. Es decir, no sé, Escasez. había leche, o sea, pero no era escasez, era falta de variedad. Es decir, por ejemplo, siempre hubo leche, pero leche de una sola marca, de una sola forma, y que costaba precio fijo de toda tu vida. O sea, Olvídate de la leche con plátano. No había leche con plátano, de hecho no existía. Sí. A eso me refería con la escasez. Claro, no, pero no puedes sentir como escasez algo que tú no conoces. Nosotros de verdad no conocíamos plátano, eso era algo sumamente exótico que durante mi infancia, no sé, lo vi una sola vez, pero bueno, no sé, había naranja, no sé, pera, manzana, o sea, otro tipo de fruta, pero tampoco, o sea, ya con 16 años después de desintegración de la Unión Soviética, por primera vez, no sé, pudimos comprar todos los plátanos que queríamos, no sé, conocimos kiwi o piña. Tatiana, y cuando te viniste a vivir a Chile, ¿el golpe cultural y económico fue muy brusco? Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia los primeros años cuando llegaste a Chile. No, yo creo que, mira, yo por mi formación, yo estudié idiomas en Bielorrusia. Yo de formación soy profesora universitaria de español e inglés. Entonces me tocó viajar ya durante años 90. Conocí a España, conocí a Canadá, conocí bastantes países en Europa, porque cuando apareció esa libertad de desplazamiento, digamos, bueno, empezamos a viajar como locos, casi haciendo el dedo. Así que llegando a Chile no era normal, era combinación como súper extraña de mucha variedad, digamos, disponibilidad de los productos, no sé, en el supermercado, en todo lo que es consumo. Y en temas culturales
era como retroceder, digamos, en el tiempo, no era un avance. O sea, la sociedad chilena en general es bastante de cultura isleña, o sea, que tiene que ver con sí. posición geográfica de Chile, porque bueno, si tú tienes en el norte tienes un desierto, el desierto, no sé, más seco del mundo. En el sur tienes hielo, bueno, tienes mar y tienes la cordillera de los Andes. Entonces Chile, si pensamos bien, es una tremenda isla prácticamente, y de cultura bastante que se formó, o sea, no era capital de virreinato ni era capital cultural como Buenos Aires, por decir algo, ¿no? Entonces Chile lo formaron gente de valores bastante simples, sólidos, pero a la vez como súper provincianos y de apertura no muy amplia, digamos, de miradas. Entonces eso es lo que costaba, porque la gente nos percibía, por ejemplo, no sé, yo llegué a trabajar a Chile, pero en esta época los chilenos se creían los jaguares de América Latina y sospechaban que nosotros llegábamos a Chile salvándonos de hambre, y claramente nos matábamos de la risa, pero bueno. Yo siempre sentí mucha vergüenza por esa autodenominación. ¿A qué te refieres? Los jaguares de América Latina es un término que nunca me gusta. Ah, bueno, pero a principios de año, o sea, yo llegué en 2003, era todavía un concepto muy popular entre las masas. Por decirlo de una forma, tampoco tenemos muy fuerte competencia, por decirlo de una forma. Que, bueno, para hacer América Latina. Cuando lo que yo pasa estudiaba... es que... ¿Sí? Dale tú primero. No, es que yo quería decir que cuando salió esta oportunidad de venir a Chile a trabajar y a vivir, uno hace su propio research, ya estaba disponible en internet, ya funcionaba Google, entonces siempre salía en todo, y como yo leía español, siempre salía que Chile es la economía número 1 de América Latina. Entonces, y uno decía, wow, pero para conocer América Latina, o sea, número 1 dentro de América Latina, hay que conocer el concepto o conocer cómo es el resto de América Latina. Entonces, eso claramente Chile estaba mucho más adelantado que el resto de países de la región, y me tocó viajar bastante para hacer mi trabajo. Trabajaba para empresas internacionales hace tiempo. China es una región que no puede compararse con lo que nosotros conocíamos viviendo en Europa, aún siendo Europa del Este, Europa postsoviética, no sé, era muy diferente, muy diferente. Sí, más o menos quería ir por ese lado. Lo que pasa es que yo cuando estudiaba nos decían también ese concepto de los jaguares de América, y cierto, yo en ese tiempo yo era como bien mirador, en menos con mi propio país, porque era cabro chico, pero después cuando uno le toca viajar y empieza a mirar otros países, te das cuenta de que en realidad es cierto. O sea, somos los jaguares de América. Y de hecho tú ves, no sé, Ecuador, por ejemplo, que el país, el pueblo más bacán de Ecuador es muy pobre, o sea, o va a Bolivia, y también a mí me tocó, yo no he viajado mucho en realidad, la experiencia que me han contado otras personas que sí ya se han viajado, pero el único país que me tocó viajar fue Estados Unidos, y cuando estuve allá me daba cuenta de que Chile no tenía nada que envidiarle a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos sigue siendo América, sí. En realidad no hay mucha diferencia. O sea, ahora si tú me dices viajé a Buenos Aires, encontré que Santiago es mejor que Buenos Aires, ahí puedes sospechar un poco. Sí, en este momento a lo mejor si uno va a vaquearlo y... No, pero no estamos hablando de lo económico, ese es nuestro error, que cuando estamos como evaluando todo, estamos poniendo solamente en tela de juicio bienestar económico. Claramente los argentinos ya durante décadas ya no estaban bien, pero si uno va a Buenos Aires ve una
ciudad hermosa, de arquitectura hermosa, donde conservan, por ejemplo, su patrimonio y no destruyan todo el centro histórico como acá en Santiago. Yo, Los yo, tuve, argentinos leen, van yo al tuve el placer teatro. de, yo tuve el placer de viajar a Buenos Aires justo antes de la pandemia. Me fui de Ah, qué bueno. vacaciones a conocer un poco Buenos Aires y Ujú. maravilloso, una ciudad muy linda, muy ordenada. Las calles por lo general también muy limpias, la gente muy amable, mucho más amable de lo que yo esperé encontrarme, o una realidad distinta, obviamente. Ya El mito entrando del en temas más porteño, claro. económicos, como ir al supermercado y esas cosas, te encontrás con fijaciones de precios o precios internacionales muy elevados, algunos tantos de escasez, pero la verdad es que Sí. cuando uno mira desde el lado cultural, más allá de lo económico, que uno podría aquí opinar sobre la inflación, pero dejando de lado todo el tema económico y viendo solo el lado cultural, está muy por sobre el desarrollo cultural, por decirlo de una forma, de Chile. O sea, tú caminabas por el centro de Buenos Aires y podías ver decenas decenas de lugares donde habían teatros ¿cómo se llama? Con bailes típicos de allá, De corriente, como el sí. tango. Sí, es otra Tango. realidad, en realidad, cultural a la chilena. Y también muy distinta a la peruana. Yo no conozco Bolivia y otros lugares, conozco de América, conozco Nicaragua, Perú, Argentina y Chile. Y claro, económicamente me quedo con Chile lejos, pero Todavía. todos los países tienen algo que ofrecer en realidad, y toda la gente tiene algo rico en sus países que entregar. No, No absolutamente. conozco Bielorrusia, me imagino que también. Quiero volver Bueno, a Bielorrusia, porque yo conozco Chile, pero no conozco Bielorrusia, entonces quiero visualizarla. Tú, Tatiana, dijiste que toda familia tenía un libreto en su casa. ¿Qué libros tenían ahí? ¿Qué leía la gente de ahí? ¿qué leía la gente? No, bueno, claramente todo lo que era antes de la Revolución Soviética de octubre de 1917 no estaba censurado, o estaba censurado menos. Por ende, se leía mucha obra clásica. O sea, yo me acuerdo de mi infancia, nuestra lista de lectura, o sea, salíamos de vacaciones y teníamos que leer, no sé, 20, 30 libros, leíamos mucho. Yo te estoy hablando de clásicos, no sé, como Charles Dickens bueno, los escritores franceses, o sea, desde tiempos más antiguos, que era la literatura griega, y terminando ya en el siglo XX, claramente no leíamos a Orwell. ese, ese era Imagino que no. prohibido, o circulaba, porque también era un fenómeno de literatura clandestina que se llamaba samizdat, que significa el que edita solo. Entonces la gente tomaba su máquina de escribir, pescaba, no sé, el típico papelito negro que se ponía entre hojas de papel y hacía 3 copias a mano, o sea, como que tipeaba un libro a mano y generaba 3 copias de este. Entonces, después otra gente como que se colaba clandestinamente lo que eran obras de Solzhenitsyn, por ejemplo, de Archipiélago Gulag, o bueno, mismo 1984 de Orwell. Pero yo ya por suerte como que ya viví poco de eso, lo conozco por lo que me cuenta mi familia. Y bueno, mucha como literatura científica, enciclopedia, bueno, todo lo que es literatura rusa, que también es riquísimo, o sea, todo lo Sí. que es Leo Tolstoy, Pushkin, bueno, autores ¿Dostoyevski era popular? muy, Dostoyevsky. Sí, o sea, no así como autor de culto, era uno de, como parte de obligatoria de literatura rusa que pasabas en el colegio. Y yo creo que cuando tú tienes
14 años, tú no entiendes, no sé, los hermanos Karamazov, te los lees y dices, qué lata. Sí, Te aburres, sí. Sí, no, absolutamente. Por ejemplo... Y luego lo lees a los 30 y te da como, wow, ¿cómo no entendí esto? Claro, y después, no sé, tú después pasan 20 años, te vuelves a leer, casi se te para el pelo así de emoción, llegas a leer la leyenda de Gran Inquisidor, pero cuando tienes 14 años no entiendes, como que no te llega. Bueno, pero por suerte ya lo leíste, porque bueno, cuando llegué a Chile ya tenía 27 y yo creo que el ritmo de trabajo que se maneja acá, bueno, con suerte te permite leer un libro al mes. Bueno, pero son particularidades. Yo soy partidaria de leer cuando joven. Dime. Discúlpame si esto ya lo explicaste cuando tuve la desgracia de estar con la conexión caída. ¿Por qué te viniste a Chile de todos los países? Bueno, era como combinación de factores. En realidad yo buscaba un lugar donde yo podría desarrollarme profesionalmente. Manejaba idioma, era relativamente fácil llegar a Chile en el sentido de poder estar aquí legalmente, porque yo tramité mi visa temporaria y después mi residencia a base de mi título profesional. Y bueno, encontré oportunidades, no era algo premeditado, así como, wow, me voy a Chile. O sea, nací para ir a vivir y trabajar en Chile. Pero la situación en Bielorrusia en realidad ya llevaba casi 9 años de situación que partió con un presidente electo en forma democrática, pero muy populista. Entonces, durante esos 9 años vimos cómo decaía todo lo que eran libertades recién ganadas, la libertad de expresión, libertad de estar en oposición, no hubo elecciones, ya de a poco como que se cortaban todas las libertades y se enterraba nuestra democracia, que era muy joven. Entonces yo como libertaria, pero para mis hijos, en ese momento ya fui mamá, tenía a mi hijo de 5 años, y empecé a buscar oportunidades donde podría llegar tranquila, sin desangrarme ni pagar honorarios gigantescos a los abogados, y probar la suerte. En realidad mi migración a Chile no era definitiva, yo vine por un par de años a ver cómo iba la cosa. Bueno, después conocí a Víctor, que era que es mi ex marido. Entonces hicimos todo el círculo de conocernos, de pololear, de convivir, de casarnos, de separarnos, de divorciarnos, muy lamentablemente. Y ya a esas alturas claramente ya eché raíces y me proyectaba en Chile. Pero con todo lo que está pasando desde el 18 de octubre de 2019, me hace reflexionar bastante y no sé si nuestra permanencia acá va a ser definitiva o nos vamos a devolver a Europa. Todo depende, hay mucha inestabilidad. ¿Conservas amigos o parientes allá? Sí, por supuesto. De hecho, toda mi familia vive allá. 2 de mis sobrinos intentaron de aprobar su suerte acá en Chile. Vinieron, alcanzando a estar como 3-4 años y se devolvieron. No se hallaron. No es un país que es de gusto de todos, digamos. Pero cuando Chile estaba desarrollándose bien, creciendo bien, de tantas cosas que ahora estamos mirando hacia atrás y no entendemos cómo se perdieron tan rápido, cómo la gente nunca en realidad apreciaba libertades y oportunidades y mejoras en su vida que se produjeron en tan poco tiempo. Como que eso fue algo que a nosotros nos costó mucho
entender, o sea, cuando digo nosotros, no solo hablo de mi familia, hablo de la comunidad ruso parlante Sí, acá. yo me imagino que para ti y para ustedes es un hecho que las cosas pueden esfumarse de un día para otro. Es lo que comprenden, ¿no? Así es. No, y es más, a nosotros ya nos tocó vivir, a ver, yo siempre dije, o sea, y hasta mis hijos que cuando empezaron, no sé, cuando empezó a arder el metro, yo dije, bueno, uno cuando sabe cómo empiezan las cosas, sabe cómo va a terminar. Entonces yo desde día 1 prácticamente estaba haciendo la maleta, ya, así, maleta. Y era, pero no, maleta así mental. Y era muy difícil de asumir como la gente con que yo me conocía bastante, que eran amigos durante años, de repente se perdieron muchas amistades porque la gente no quería escuchar nuestras experiencias. Todos como que compraron este discurso ideal de la sociedad ideal, de que si escribimos una nueva constitución vamos a vivir todos felices para siempre. Entonces cuando empezamos a detectar las falencias que a pesar de bienestar material, digamos, al chileno promedio le faltó educación básica, de conceptos básicos de economía, de educación cívica. Y bueno, y ahora tenemos lo que tenemos. Y es una pena. Sí. Digamos. Y aparte también recuerdo que antes del plebiscito, durante las manifestaciones del rechazo y del apruebo, había muchos venezolanos en Chile que la situación no les hizo ninguna gracia. O sea, lo que me estás diciendo tú ahora... No, de hecho, nosotros íbamos a las marchas, sí, o sea, y tratábamos de hacer como activismo en las redes sociales, pero en realidad nos dimos cuenta que chileno no alcanzó a conocer miseria, no alcanzó a conocer pobreza de verdad, digamos, y como se dieron las cosas en el año 73, dejó a muchos con, no sé si es resentimiento, no sé si es como las emociones más oscuras que habitan muy dentro de nuestro subconsciente, como envidia, odio, resentimiento. Y eso es lo que izquierda de cualquier país siempre va a explotar hasta la última gota. Victimismo, mira qué rápido, de jaguares y orgullosos de su país, los que sospechaban que nosotros europeos llegamos porque moríamos de hambre, con qué rapidez se convencieron que viven en el peor país de América Latina, que están todos peor imposibles, desiguales, que no hay oportunidades, y casi que una vergüenza de vivir en un país como Chile. Hablando de eso, es muy gracioso. Por ejemplo, a mí me tocó ir a varias marchas del rechazo, y cuando nos tocaba ir a Providencia, los que más alegaban eran los tipos que vivían en los edificios más caros y nos gritaban cuestiones, tiraban a ese huevo, tiraban cosas. Y no, o sea, mira, yo eran también tipo a ese uno. O sea, mira, las torres de Carlos Antunes no son antro de ABC1. De ahí tiraban huevos y botellas. No, si me tocaba ver eso. O sea, una cuestión muy contraproducente. No, pero mira, siempre se habló de facho pobre y progre rico. Sí. Entonces, progre rico existe. No sé si existe facho pobre. Pero yo no conozco progre pobre. Bueno, hablando para ser de... vegano hay que tener mucha plata. Así que, sí. Quería hacerte otra pregunta. A lo mejor igual te la iban a hacer, pero ¿tú desde cuándo empezaste a ver como las ideas libertarias? ¿Qué fue lo que te llevó al final a tomar esta postura de me voy a meter en un partido, quiero apostar por el Partido Libertario?
Ya, muchas gracias por tu pregunta más. Claramente, antes del estallido antisocial, yo no que yo era lejana de política, yo siempre me interesaba temas, no sé, de ciencia política, economía, desarrollo de diferentes sociedades, o sea, por lo que nos tocó vivir, que también fue muy particular, que era desintegración, sí, de un imperio súper poderoso, esa etapa de transformación, ver cómo muchos de los países no logran convivir con libertad. Entonces, para mí fue un dilema porque yo nací también en una familia que en esencia ha sido siempre antisistema, no pertenecían al Partido Comunista. Pertenecer al Partido Comunista igual dentro de la Unión Soviética te daba cosas adicionales, te daban ciertos bonos, track, tenías acceso a cosas mejores tal vez, pero ninguno de mis ancestros, digamos, transó sus valores ni sus ideas, y eso también, y siempre había como ese espíritu de valorar libertad por sobre todas otras cosas. Las cosas materiales no pueden compensar la falta de libertad. Cosas culturales, muchas, o sea, los que te comenté, y varias otras, o sea, aquí tenemos para otro programa. Me llamaba la atención, pero también yo valoraba mucho que estoy dentro de una sociedad que me dio la oportunidad de ser migrante, que llegó a este país con mis 2 maletas, mamá soltera, con mi propio esfuerzo construir mi vida en muy poco tiempo, lograr mis objetivos. O sea, sí, me tocó trabajar muy duro, era vida de bastante sacrificio, digamos, al principio, pero yo jugué mis cartas y la sociedad chilena, con la libertad que tenía, me dio esas oportunidades que yo no tenía y no hubiera tenido de haberme quedado en Bielorrusia. Sin decir, insisto, mi migración no fue económica, era más bien política, porque se veía que íbamos derechitos hacia sociedad bastante totalitaria y autócrata, como es Bielorrusia y nuestro país vecino Rusia. Bueno, Ucrania por suerte logró escapar de esos abrazos de hermano oso. Nosotros todavía estamos allá, refiriéndome a Bielorrusia. Pero en Chile era esa sensación de libertad. Bueno, pero después de estallido antisocial, yo soy persona de acción, bastante, tengo mis convicciones, mis ideas, mis valores, entonces sentí que es necesario hacer algo para defender nuestra democracia, nuestros valores. Y bueno, cuando uno empieza a buscar, las personas o las circunstancias lo encuentran, digamos. Es ahí donde llegué a mis amigos libertarios y me empecé a formar más, aparte de lo que ya sabía, digamos. Y yo creo que el día de mañana mis hijos me preguntan qué hiciste tú cuando Chile se estaba desmoronando. Por último, no voy a tener vergüenza delante de mis hijos para contarles qué es lo que estaba haciendo. Así que esa es la respuesta, bien breve, Max, a tu pregunta. Bueno, sí. Dale, Gabriel. Yo le quería primero felicitar por no quedarse con los brazos cruzados, porque puede haber sido mucho más fácil haber visto el método quemándose, juntar un par de lucas y tomar un avión a otro país que sea libre, como Estados Unidos o otra nación. Así que muchas gracias por estar participando en cuidar, digamos, nuestra democracia, que también ya es parte de su democracia con la cantidad de tiempo que lleva en Chile. La verdad es que yo opino igual que usted. También cuando empezaron el estallido social, yo al principio, de hecho, participé en algunas manifestaciones del estallido social.
pensando en que el estallido social era nada más y nada menos que una marcha grande con cada uno sus propios objetivos. De hecho, yo fui a algunas manifestaciones alegando que me bajaran los impuestos. Yo fui a varias manifestaciones con la intención de que bajaran los impuestos. Y la verdad es que nadie me dijo nada, tampoco con los carteles que llevaba ni nada. Entonces me sentía cómodo. Después empecé a ver en las noticias las manifestaciones que se estaban dando en Santiago porque yo estaba en Viña. Y, ¿cómo se llama? Después me di cuenta de la embarrada que estaba quedando. Y automáticamente el día siguiente dejé de ir a las manifestaciones y empecé a investigar un poco más y me empecé a dar cuenta que cuando salió lo del plebiscito, alguna forma de poder cuidar nuestra democracia, de poder abrirle la mente a la gente y poder evitar que todo esto suceda. Yo creo que la Convención Constitucional hoy en día se autodeslegitimó por sí misma. Esperemos que la gente sea capaz de decir, pucha, la embarré, vale la pena dar un paso atrás. Pero la verdad es que veo con harto temor cómo se vaya a desenvolver esto en el plebiscito de salida. Así que, pero muchas gracias, eso quería decirle más que nada. Muchas gracias por apoyarnos y por ser parte del partido. Que llegamos a eso. Por tus lindas palabras, pero de todas maneras yo soy muy patriota de mis dos patrias, o sea, soy muy chilena cuando estoy en Chile, soy muy bielorrusa estando en Bielorrusia, bueno, y viceversa, apoyo democracia y lucha para conservar la democracia en Chile o restablecer democracia y libertad en lo que es Belarus. Así que no hay nada que agradecer. Yo creo que todos los ciudadanos con valores bien puestos, digamos, los que de verdad aman a su patria, que no viven de resentimiento, envidia. Es que si tú miras mucha gente que salió a las calles en esta primera semana después de 18, claro, como dices tú, o sea, cada uno andaba con su pancarta, casi, no sé, queremos más hombres, queremos menos impuestos, queremos más Estado, queremos menos Estado, o sea, lo que se le ocurría. Pero después, cuando ya empezó todo el tema de violencia, todo el tema de ataques, ciberataques, redes sociales, era demasiado evidente que fueron manejados por esas como fábricas de troles, como le llamamos en ruso. Entonces mucha gente se dio cuenta que fueron los famosos tontos útiles y mucha más gente, muy lamentablemente, se dio cuenta de eso demasiado tarde, donde ya votaron a prueba, a pesar de que la gente que votamos rechazo tratamos de todas las formas posibles, hasta compartiendo historias personales. O sea, imagínate nosotros exsoviéticos, los cubanos que escaparon de la isla, los venezolanos que escaparon de chavismo, de populismo. O sea, nosotros no podíamos mentir todos, no podíamos ni inventar todos, ni nada, pero era tan fuerte ese deseo. Y además, si tú escuchas y haces análisis, el clamor de la gente es por material. No es que estén, o sea, la famosa, no, que queremos más dignidad, no más dignidad eso. ¿Qué equivale a dignidad? Dignidad siempre equivale a plata. Y eso no es normal, no es normal. Ni una persona normal va a destruir a su propia patria con sus propias manos, con la idea de hacerse más rico. Eso es muy mediocre, habla muy mal de los valores. Yo nunca pensé que los chilenos aman tan poco a su patria, fíjate, pero yo creo que han sido engañados y todavía recién están despertándose de esa borrachera que se pegaron con todo este festín de populismo gramsciano que les dieron acá a los políticos, la clase política chilena en su totalidad. De hecho, con respecto a eso, yo me di cuenta inmediatamente que esta cuestión fue orquestada porque vi el tweet de Maduro y dije, ya esta cuestión viene afuera. No, claro. ni a siquiera nadie lo le pareció analicé. extraño.
A nadie le pareció extraño cuando Maduro salió, casi, no sé, al día 3, 4, 5, no, que necesitamos nueva constitución para Chile. Sí, Dijo los chilenos como borregos, sí, necesitamos una nueva constitución. ¿Cuándo? ¿En qué encuesta salía la constitución como algo que era anhelo de todos los chilenos para cambiar? ¿Querían mejor salud? Sí. ¿Querían mejor educación? Sí. ¿Querían menos corrupción? Sí. ¿Querían, no sé, entes gubernamentales, públicas funcionando mejor? Sí. Pero temas de constitución, de famosa asamblea constituyente, marcaba 3% en las encuestas. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? ¿O qué tampoco piensas de los medios? Acá en Chile ha sido brutal también, brutal. Porque el chileno es muy de ver televisión, muy de creer los matinales. y le creen todos, ese es el problema. Muy, claro, muy de poco análisis propio, digamos. A él le gusta comida de McDonald's, a veces que está lista, digamos, que le sirven ya preparada. Nadie se da trabajo, o muy pocos se dan trabajo de analizar diferentes fuentes y llegar a sus propias conclusiones. Igual de alguna forma los empresarios también, que son los que están a cargo de por ejemplo, los dueños de las televisoras, también son responsables, o sea, sí, son cómplices. Si todo el día te bombardean diciendo que Chile es desigual, que en Chile, bueno, todas las cosas que escuchamos durante meses, que fueron totalmente, por decirlo de una forma, publicidad para el apruebo, el grupo de personas que está fuera de los medios de comunicación, que si bien puede tener razón técnicamente hablando, o podemos nosotros, por ejemplo, tratar de hacer peso, realmente a la cantidad de flujo de personas que podemos acceder es sustancialmente inferior a lo que puede acceder, no sé, un matinal todos los días en la mañana. No, sí, por supuesto, por eso tú nunca verás, no sé, a la Vane Kaiser en una matinal, o no sé, no sé, hasta su hermano Axel, que es famosísimo a nivel mundial, digamos, hispanoparlante, no, lo ves 3 veces, yo creo, al año. Pero las personas como, bueno, ¿quién es el más nefasto para nombrar? Pero bueno, ¿quién vivía en los matinales sembrando odio, sembrando todas las cosas negativas? Jadwe, por ejemplo, Jadwe estuvo todo el año pasado tirando... Como mismo Jadwe, que era una vergüenza, claro. No, y además, no sé si se acuerdan, bueno, por último, tema de igualdad, desigualdad, son categorías más bien emocionales, ¿no? Pero toda la información que se entregaba por medio de, que cualquier cosa que pasaba, fueron los milicos y los pacos, que hay centros de tortura, que me violaron, que, no sé, hay 300 personas que perdieron sus ojos. Entonces, al final, y nadie se dio trabajo desmentirlo cuando fue desmentido en forma oficial. No salió la misma persona de matinales decir, ¿saben qué, estimados chilenos? La verdad, la información que les entregamos ha sido falsa. No, nadie. Entonces, con suerte, 3 líneas, el ángulo diario, y eso es todo. Y se supone que había que dar cierre con esto. Como, sí, no sé, con Carabineros en el Puente Pío IX, como, no sé, un montón de otros casos. O sea, los derechos humanos existían solamente para los delincuentes y para la gente que trataba de hacer su vida y vivir en paz, de verdad. Porque acá lo que pasó durante esos años y medio fue oro el puro. De todos los conceptos cambiaron absolutamente su significado. O sea, vivir en paz significaba hacer violencia en la calle, quemar iglesias, destrozar propiedad pública y privada. Eso era vivir en paz. Bueno, Ministerio de la Verdad, que fabricaba propaganda y mentía, también lo tenemos en Chile. Así que, bueno, muy lamentablemente y muy desventaja, digamos, del sector nuestro, la izquierda es destructiva,
y súper bien organizada, porque en realidad, por falta de éxito en sus vidas profesionales y personales, tienen mucho tiempo para dedicar para organizarse, planificar bien sus acciones. Tienen unos excelentes libretos ya aprobados en muchos países. O sea, lo que para mí sigue siendo misterio es cómo logran avanzar, porque llegan al poder, o sea, a veces son golpes de Estado, pero muchas veces son elecciones democráticas, o esta vergüenza de constituyente que tenemos, nadie los mandó de ninguna parte, los eligieron los chilenos. Sí. Bueno, ya vamos cerrando porque ya vamos a cumplir la hora. Así que muchas ¿Puedo hacer gracias. un Sí. último tema? Bueno, Una última preguntita. ah, Es que hay un tema que nos encargaron y no hemos tocado. Por favor, bien breve. ya. Tiene que ver con la ubicación geográfica de Bielorrusia, porque tienes a Polonia por un lado y a Ucrania abajo, ¿correcto? Entonces está como bien, tiene frontera con mucho otro. Rodeado. Sí. Sí, tenemos ¿Cómo era la países relación de bálticos. sus vecinos durante el tiempo de la Unión Soviética? ¿Se enteraban de algo? O sea, claramente, por ejemplo, mis papás, mis abuelos sabían de, por ejemplo, de Golodomor que pasó en Ucrania, pero la gente no era un hecho que podía salir a la calle y decir, ¡ay, ¿saben qué? Stalin mató 40 millones de personas de hambre. No, o sea, se rumoreaba, se sabía, la relación era buena, aunque por ejemplo, los países bálticos, que también son nuestros vecinos, de hecho mi familia materna proviene de Lituania, pero étnicamente son polacos, ellos tenían mucho rechazo a todo lo que era Unión Soviética, los rusos en general, idioma ruso, porque se sentían absolutamente anexados con el pacto de Molotov-Ribbentrop en el año 1939, y después del fin de Segunda Guerra Mundial fueron obligados a formar parte de Unión Soviética. Pero hoy en el día, por ejemplo, con lo que está pasando en Bielorrusia, con lo que pasó el año pasado, donde Lukashenko, que es el último dictador de Europa, perdió las elecciones y reprimió en forma brutal todas protestas, o sea, mucha gente tuvo que emigrar con lo opuesto del país. Nuestros vecinos, todos, menos Rusia, claramente, tenían las puertas abiertas, recibieron a muchos bielorrusos por el desastre político que sufrimos el año pasado. Tatiana, para terminar, disculpen, compañeros, ¿algún mensaje que quieras mandarle a la gente de Chile por tu experiencia personal en cuanto a la democracia, para poder terminar el programa con un bonito mensaje de aliento? Sí, por supuesto. Mira, Chile es un lindo, hermoso país que yo amo a mi Chile. Creo que su gente merece mucho más que un triste colectivismo y promesas populistas. Tengo fe en que la gente, el chileno no es amante de esclavitud, entre comillas, de totalitarismo, es bastante amante de libertad. Entonces invito a mis compatriotas a cuidar a su libertad, no comprar promesas baratas, no ser tontos útiles, digamos, de la gente con intenciones muy malas, y valorar lo que han logrado en tan poco tiempo. Después de toda la historia de los últimos 40 años de Chile, ha sido historia de que si bien en cada cultura o en cada país hay sus cosas que hay que mejorar, pero no hay que destruir lo bueno que han construido. Así que tengo fe y espero que un valor de
valores que podemos entregar nosotros como libertarios en materia de educación económica, formación cultural, digamos, y valórica, que sea de aporte para Chile. Muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias. Sí, Muchas no gracias sé. a ustedes. Que estés bien y bueno, chao hasta Muchas gracias, próximo sí, capítulo. sí. Ok, muchas gracias Max, muchas gracias chicos, que estén muy Que estén bien. bien. A ustedes. Hasta luego. Viva la libertad, carajo, y nos vamos. Y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Eso. Ya, cuídense. Igual.